Che, para que no sea todos los días la misma historia y el mismo relato y el mismo argumento, hoy vamos a empezar haciendo cuentas. Porque es la única forma de que mi modesto mensaje te pueda tener contenido en tu imaginación. Porque si no, sería uno que repite cosas que dijo ayer o anteayer. Este motivo de encuentro nuestro es un motivo de encuentro diferente, porque es un motivo de encuentro de gomías, o sea, de amigos. No es un encuentro para ver si que te vendo algo, porque estoy promocionando un producto. Entonces, como no te vendo nada, y vos si me das bola es porque yo te aporto algo, si no, ¿qué carajo me vas a dar bola a mí, habiendo tanto chantapufi que habla por ahí y que no dice nada? Mira, yo estuve sacando cuentas, porque tengo tiempo que me recontra sobra para hacer cuentas. Y estaba diciendo yo, puta, somos 45 millones de habitantes. Un paisito que, bueno, no, está bien, 45 millones de habitantes. Y fíjate que en los últimos 20 años, 20 años más o menos, desde el 2000, estos 45, que seríamos 40 en aquel entonces, o 38, y ahora somos 45 o más, hemos sido gobernados por la misma gente. Cosa curiosa, todos los que nos gobernaron, algunos nomás se han ido, pero casi todos están vivos y han estado de una forma u otra en primera o segunda línea siendo protagonistas. Es decir, hace 20 años que más o menos un grupo de unas 1000 personas, no más de 1000 personas, yo estuve sacando la cuenta entre presidentes, ministros, diputados, senadores, jueces, fiscales, gobernadores, empresarios. También nos gobernaron de alguna forma los empresarios, banqueros. En fin, todos los que se mueven alrededor del poder no son en la Argentina el poder de decisión. O sea, que realmente que cortan el bacalao, como decimos nosotros, y no son más de 1000 personas. Y fíjate vos una cosa, que esas 1000 personas, en primera o en segunda línea, han estado siendo casi los protagonistas de todos los acontecimientos que han sucedido en el país, para bien o para mal. Ahora bien, no se fueron, no se fue nadie, no se murieron 2 o 3 nada más. Uno solo importante se tuvo que ir, que servía, más o menos servía para lo que estábamos haciendo, pero los demás son todos los mismos. Y lo más curioso de todo, que justamente eso es lo que a mí me labura la croqueta, es que no han inventado en 20 años nada nuevo. Nada nuevo. El discurso es el mismo, que a su vez era un discurso que había empezado hace 100 años atrás. O sea, el discurso del político del comité, aquel del asado con cuero, de la jugada de taba, que vos no la conociste, pero yo la llegué a conocer. El compañero, el amigo, el gomía que hacía lo que hacía y que nadie lo cuestionaba. Entonces, cuando vos ves que el panorama de tu país en 20 años no ha transitado nada más que la misma senda, y que de esa senda ya no es una senda, sino ha hecho un camino, y que no ha descubierto nuevos caminos ni nuevos senderos, y que no han aparecido nuevas ideas, ni cosas que realmente alguna vez, en algún momento, te conmocionaron y te dijeron, ah, bueno, ahora estamos ya saliendo, y que vos hayas visto que se pobló el país de edificios, de escuelas, de universidades, que se crearon pueblos, que se realizaron grandes proyectos de infraestructura, que se dragaron ríos, canalizaron, que se hicieron puertos. Cuando vos ves que todo eso que alguna vez en tus berretines estuvo
pendientes, vos ves que todo eso está igual, y que no se ha hecho nada, y que toda esa gente, esos 1000 que te digo, más o menos, son los culpables o los responsables, o qué sé yo, los que te han dejado este país que tenés hoy. Porque en 20 años vos podés hacer un raconto, vos podés hacer cálculo, decir, bueno, si gobiernos tuvieron poder ejecutivo, jueces, fiscales, empresarios, comerciantes, todo lo mismo. Y te dan un resultado que vos andás ahora a los codazos todos los días y vos decís, bueno, esto no funciona. Y si ahora estos mismos, porque ese es el problema, estos mismos te están prometiendo ahora, amagándote que van a seguir gobernando, che, está jodida la cosa como para no tener la capacidad de decir, bueno, convendrá que otra vez esta gente venga, porque desde hace 20 años el país no dejó de tener una deuda menos de 200, no, ¿qué más? 200.000 millones, no, 250 o 300.000 millones de dólares de deuda. Y que desde entonces que yo me acuerdo, del 2000 se ha estado pagando la deuda. Entonces fíjate vos que está jodida la cosa para uno hacer una evaluación que realmente te podás sacar los guantes y mostrar las manos y decir, che, esto ha funcionado. Vamos a hablar del tema, ¿qué te parece? Si hablamos del tema un poco para escarbar un poco la realidad, porque hay que escarbar. ¿Quién te dice que la realidad sea otra? ¿Quién te dice que nosotros no estemos frente a un desideratum mucho más importante que nosotros tenemos previsto? No hay posibilidad de que la cosa vaya a cambiar porque el plan es el mismo. Es decir, el proyecto de país es el mismo, no ha cambiado. O sea, no hay un Perón que vino y tiene un atractivo proyecto de país donde vos te sientas incorporado y vos sientas que esto puede cambiar. Vos decís, bueno, muy bien, vamos a tomar partes de todo el problema, o sea, porciones para ver si habría una posibilidad de que se resuelva. Porque la única forma de que nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que se dice acá tiene algún asidero o si somos unos charletas más. Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, la pobreza. Se ha estudiado la pobreza en la Argentina en forma seria, adulta, responsable. Primero para explicarle a la gente, hay mucha gente que sabe por qué es la pobreza, pero para explicarle a la gran mayoría por qué hay tanta pobreza y por qué esa gente está marginada alrededor de las grandes ciudades viviendo en forma infrahumana y además de infrahumana, lo peor de todo, que vivan así, sería si fuera temporal, sin opción que sus hijos y sus nietos dejen de estar como están y entren en una vida digna, con una vivienda normal, no digamos lujosa, normal, con una fuente de trabajo que tenga esa familia, una familia, pues son familias las que viven ahí, que tenga esa familia una manera de un reencuentro con una oportunidad, que se haga un censo de la pobreza. Mirá vos qué berretín hacer un censo de la pobreza. Generalmente se hacen censos para tener, digamos, resultados, para saber la problemática del país, para ver qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que falta, o qué es lo que sobra, tener una orientación. Yo diría nomás hacer un censo de la pobreza, y si alguno de todos estos 1000, que son los mismos, porque eso es el tema, agarrar el problema y decir, bueno, porque estos son los que se proponen ahora resolverlo. Han hablado de cómo van a resolver ese problema de los millones de gente que está en la pobreza y que no hay ni un solo pensamiento
idea, proyecto o plano para sacarlos de esa situación. Ahora, también tenés que vos evaluar, si sos serio, que eso no es que se está detenido, que los pobres son siempre los mismos. Al contrario, cada año se suman por lo menos 1 millón de pobres más en todo el país. Cada año. Es decir, en los próximos 20 años, si seguimos así, vamos a tener 20 millones más de pobres. Y vos decís, che, pero sos un charlatán, estás proponiendo barbaridades. ¿Cómo va a haber 20 años más de pobres, 20 millones más de pobres? Y entonces yo te pregunto, sí, tenés razón que te asombres, ¿no? Decime, ¿cómo vos crees que si hay 10 millones de pobres ahora, que hay más, pero eso van a dejar de ser pobres y se va a reducir esa pobreza con todo esto que está planteado que vos lo ves? No hay, en primer lugar, no hay iniciativa, no hay creatividad, no hay financiamiento, no hay dinero, no hay ideas, no hay un dirigente preparado con la capacidad intelectual que haya formado ya un equipo, por joder aunque sea. No hay. No hay manera de que un partido político, una organización, una institución, hable de este tema y lo tome en serio y diga, estamos instalados en tal lugar haciendo estudios de factibilidad para ver cómo podemos, no terminar con la pobreza, porque terminar sería una barrera, empezar a pensar en eso. A lo mejor debe haber, a lo mejor en algún lado, no sé en qué claustro o en qué convento estará pasando eso. Entonces todo eso te lo planteé ahí. Ahora bien, eso es por un lado de que vos ves que esa gente que te la promete ahora que va a ser gobierno, 6 meses más, 8 meses más van a ser presidente y van a cantar y saltar y gritar, pero dentro de poquito tiempo. Esa gente, te voy a seguir preguntando yo si tiene algo previsto de todo lo que va a venir. Entre esos 1000 de los que te hablo, están, vamos a ir por parte, están los empresarios. Entonces yo te preguntaría a vos, los empresarios, que han sido los que han manejado el gran presupuesto nacional, porque las obras de infraestructura que se han hecho han sido manejadas por empresarios. Toda su ganancia, como vos sabes bien, la fugaron, o sea, no la reinvirtieron en el país. Solamente esos empresarios cobraron y fugaron. O sea, no son empresarios. El empresario es un tipo que toma riesgos y que es un pionero, que descubre nuevas alternativas y que genera nuevos movimientos y crece en su lugar. No hay un solo empresario en el mundo que sea serio, que realmente cobre su ganancia y la canute, la lleve a un banco afuera del país. O sea, saca la riqueza del país. En vez de generar riqueza en el país y invertirla para expandir el bienestar y la demanda de mercancía, o sea, crear un mercado interno robusto para que la economía se consolide, no, al contrario, el tipo fuga. Entonces, esos mismos empresarios, o los hijos de eso, en fin, más o menos, son los que van a estar en la partida ahora en este próximo proyecto de gobierno. ¿Qué alternativa vos le escuchás a alguno de esos que los entrevistan? Que tengan ellos como opción una propuesta donde vos ves que hay una creatividad realmente que te sorprenda, que diga, caramba, es empresariado, la unidad la sociedad industrial, la sociedad, no son todas sociedades que tienen entre ellos. No hay, ahí no están tratando de ver si consiguen una concesión, o sea, que te cobran, te administra las calles. O sea, el gobierno corrupto le dio todas las calles del país, todas las carreteras para que le pasen el trapo así y te cobren un impuesto por transitar en las carreteras.
Entonces vos decís, bueno, esta gente no va a aportar nada que realmente el país necesita. Esa gente no va a crear fuentes de trabajo porque no va a no va a traer sus capitales. Ellos tienen capitales suficientes. Si todo el empresariado argentino y el empresariado de construcción y obras de infraestructura y la banca se pusieran de acuerdo y volverían a traer los capitales, o sea, el retorno de todo el capital, y el país se pone a funcionar. El país se pone a funcionar a 1000. Entonces, de esos empresarios no puedes esperar nada. Porque vamos a recorrer un poco. La gente que llega al gobierno, o sea, gobernadores, diputados, senadores, ministros, intendentes por última instancia, todo, van a dejar de rascar para adentro como hacen todos y continuar con la corrupción y todas las prebendas y todos los manejos espurios que hacen y que han hecho en los últimos 20 años, estamos hablando del último año, van a dejar de hacerlo ellos ahora y van a decir, no, ahora vamos a ser honestos, no vamos a tocar un mango. Y vos sabés que no es cierto, que si lo hicieran sería... No puede ser. Nadie va a entrar al gobierno ahora para trabajar, para sacrificarse. O sea que tenemos la parte de los 1000, de esos 1000, serán 200, 300 empresarios, los mismos, con la misma mentalidad y con el mismo propósito. Vamos a hablar de la justicia. Jueces que han sido corruptos, beneficiando a, en fin, prebendas de todos lados, protegiendo, haciendo chanchullos, agarrando coimas monstruosas para parar con una hoja de papel una ley del Congreso, como pasó con la ley de medios, como pasó con Clarín, como pasó con papel prensa, como pasó, en fin, con todo lo que se ha enajenado del país, porque se ha enajenado no solamente eso, todos los recursos hidrocarburíferos del país están en manos extranjeras. Eso fue todo entregado y nadie denunció nada, y si lo denunció vos te enteraste y algún juez dictó alguna sentencia o encarceló a alguien o llamó a preguntar alguna cuestión relacionada con la riqueza del país que se dio en concesión, nada. Entonces, esos jueces, fiscales y Corte Suprema y todo eso, que cambiaron las caras pero no la mentalidad, son los mismos. Son los mismos jueces, son los mismos, yo los conocí hace 20 años atrás, o 30, así que son los mismos. Tal vez estaban en segunda línea, pero no cambió la mentalidad. Y bueno, muy bien, entonces, bueno, vos tocás, todo eso es igual. Político es igual, empresario es igual, la justicia igual, la educación, cambió la educación, va a cambiar la educación. Hay un proyecto de educación en el país que a vos te asombra y que diga, ah, bueno, ahora el país sí va a cambiar porque hay toda una proyección para cambiar la mentalidad y la psicología y todo lo que requiere un cambio de concepto en la administración del Estado y en la responsabilidad de los institucionales de sus habitantes. ¿Hay algún proyecto educativo que vos lo ves que ahora sí, si no le pagan ni el sueldo a los maestros? Entonces quiere decir que eso hace 20 años vos sabés que hay problemas con los maestros, todos los meses de marzo. ¿Y cómo es la educación? ¿Cómo se han educado? Han proliferado las escuelas públicas desapareciendo, han proliferado las escuelas pagas, que son los que te gobiernan, los que van a esas escuelas. Entonces todo eso, y te puedo seguir anunciando, qué sé yo, hasta el mínimo detalle, que no va a cambiar nada. Y entonces vos decís, bueno, si no va a cambiar nada, quiere decir que todo esto que están haciendo como fanfarrilla y oferta va a seguir siendo igual. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda que todo va a seguir siendo exactamente igual. Entonces vos me preguntás por decisiones políticas, qué te parece a quién voto. ¿Y qué te puedo decir yo cuando tengo el tiempo suficiente para analizar todo eso? Y me quedo corto, porque
En 10, 15 minutos no te puedo analizar nada. Además, yo no tengo la capacidad intelectual como para hacer un análisis que realmente te sorprenda. Yo a los ponchazos, como gente de pueblo, te dice lo que ve y lo que ha sucedido y que está al alcance de tu mano, que vos lo podés comprobar. ¿Cómo sabés que yo no te estoy mintiendo? Pues sabés que todavía me estoy quedando corto yo. Entonces, ese panorama que se ha analizado ahora de nuestros 45 millones que somos y que vamos a hacer 60 dentro de 15, 20 años más, 60 vamos a hacer, 15 millones más, en 15, 20 años más estamos en 60 millones de habitantes. Y 60 millones de habitantes, vos tenés que se levanta un tipo a la mañana y hace un proyecto de país para 60 millones de habitantes. Tiene que ser un trabajo realizado en el tiempo, con una proyección, para terminar en un propósito a largo tiempo. O sea, no es el corto plazo mañana. Ahora bien, si no hay en el largo plazo ningún proyecto, si no hay ningún proyecto en el mediano plazo, que vos digas, bueno, en el mediano plazo sí, si no hay un proyecto para los próximos 90 días, ¿cómo crees vos que vas a resolver alguno de los miles de problemas que el país tiene? Ahora vos, viendo esta amarga realidad, que más o menos te la he planteado, ¿cuál es tu ilusión? ¿Cuál es tu inquietud, tu estado de ánimo? ¿Cómo te sentís? ¿Vos crees que lo que se ha dicho acá no es cierto? ¿Vos crees que yo soy un delirante que hablo mal de todo lo que se ha hecho y de todos los políticos porque yo disfruto y tengo beneficios, yo gano un mérito determinado con esto? ¿O vos pensarás que a lo mejor, siendo cierto, habría una posibilidad de hacer otra cosa? Y ahí es donde yo me inclino que tu participación, suponiendo que vos te des cuenta o que quieras aceptarlo, que esto es así, que tu participación, como te digo, pueda hacer la diferencia. Es decir, nosotros tenemos una errónea manera de creer que las cosas se van a resolver, porque nosotros apostamos a gente que no le importa resolver el problema porque no tiene inteligencia, no tiene creatividad, no tiene imaginación para resolver el problema. Muchos están tan insertos en el problema que ni se dan cuenta la dimensión que el problema tiene. Entonces esa gente que es la que nos conduce, que nos ha conducido, algunos han venido con luces, con algunas pequeñas luces, y nos han dado un chispazo de presencia, pero la brutalidad de los que entregan el país no han permitido que las cosas se sigan mejorando. Porque, por ejemplo, si en el gobierno pasado hubo corrupción, lo que se debió hacer es limar, quitar, encarcelar, juzgar primero, demostrar que es cierto que hubo corrupción, demostrar con evidencias, es fácil demostrarlo, y seguir con el proyecto de país. O sea, no tiene por qué, porque haya 20 corruptos en un gobierno, parar todo, destruir todo lo que hay como proyección y propósito y empezar de cero otra vez con otro proyecto. Yo acepto, por ejemplo, que en el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor Kirchner hubo corruptos. Acepto, porque es evidente que ha habido corrupción, como es evidente que hay corrupción en todos los gobiernos. Pero si vos sos un patriota o si vos sos una persona inteligente, que no es lo mismo pero que es parecido, vos decís, bueno, muy bien, acá este proyecto de país es bueno, pero hay una manga de atorrantes que hicieron imposible que muchas cosas que se tenían que haber hecho no se hicieron. Los investigás y procedes en consecuencia. Pero no, como vos venís con otro proyecto, que es tu proyecto personal y de tus amigos, pues todo eso no sirve. Entonces, todo esto se da cuenta que nosotros, el que somos el pueblo, esa gran mayoría, esos 45 millones de habitantes, estamos ajenos a todos estos acontecimientos que suceden, porque estamos en los humores de un grupo de gente.
los humores de 1000 personas, nada más. De los cuales si ya empezás a buscar en el fichero y son 6 o 7. O sea, ya vas en el fichero ya para sacar las tarjetas verdaderamente que son las que van a seguir al frente del... Son 6 o 5 o 6. Entonces te das cuenta que es necesario, urgente, imperioso que nosotros, el pueblo, empecemos a tallar en esto. Empecemos a participar. Y la única fuerza nuestra es la unidad. Nosotros no tenemos más fuerza si no nos unimos. Pero ¿qué pasa? Si tengo yo esta idea y vos tenés otra idea y el otro tiene otra idea y ninguno te va a seguir porque quieren que siga la idea de él. O sea, nadie sigue una idea, nadie te acepta aunque sea verdadera su realidad. Y por eso esa división intrínseca que está en nosotros es la que aprovecha el enemigo del país para hacer lo que hace. Y ya te digo, los enemigos del país son los mismos nuestros. Esos 1000, esos son los verdaderos enemigos del país. Claro que esos tipos tienen asociados en todo el mundo. Vos vas con una cartera llena de oro y decís, te la vengo a cambiar por espejitos de colores y te la cambian, te dan todos los espejitos que vos quieres y se quedan con el oro. Esta reflexión de hoy en día que yo te he traído acá con el frío que hace y todo, es en una manera para entrar nosotros a participar. Nosotros que hemos sido marginados y sacados de todas las posibilidades donde realmente se toman las grandes decisiones. Porque la gran mayoría que somos nosotros no tenemos presentación, no tenemos quien nos represente. Es decir, hay un montón de gente que dice representarnos, pero en la realidad vos ves que no es cierto. Porque si todos los que nos han representado nos han llevado a este momento que estamos actualmente, porque esto no es un problema de 3 años que lo llevó Macri, no puede destruir en 3 años un país, puede hacer mucho como ha hecho este grupo de miserables, pero no puede, esto es una cosa que viene en el tiempo y los resultados son estos. Si vos querés, como quiere la mayoría, que esto un día tenga un punto final, porque un día tiene que encontrársele un punto final. ¿Qué te parece si empezamos nosotros, y esto te lo repito otra vez más, a tratar de que alguna idea nuestra la podamos poner a funcionar y que realmente reemplacemos a esos 1000 tipos que nos han llevado a este momento? ¿Qué te parece la idea a vos? Si nosotros en serio nos uniésemos y empezáramos a pensar así. Yo te lo he planteado de muchas formas. Y esta es una más, porque ya no me queda ya argumento para tratar de convencerte de que esto no funciona y de que no va a funcionar bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, y como ves, aquí se ha tratado de alguna manera de exponer cuáles son nuestras desgracias. O sea, todas las adversidades que hemos caído por culpa de nuestra propia dirigencia. Pero falta lo más importante que no te he hablado todavía. Nosotros hemos terminado con un país enajenado. Esa es otra cosa que yo no te había comentado antes. Que ya todo lo que hagamos y planifiquemos no depende ahora de que lo podamos hacer. Tenemos que tener permiso de quienes nos han invadido, de quienes están al frente de nuestra riqueza y de nuestro patrimonio, que nos conducen la economía, que nos conducen las leyes. Tenemos el Fondo Monetario Internacional sentado en la Casa de Gobierno, que sin un permiso explícito de ellos no podremos hacer muchas cosas que nosotros, aunque sea necesario, no las vamos a poder hacer. Y eso es uno de los peores desgracias que tenemos, además de todo lo que te enuncié y te expliqué desordenadamente antes. Nosotros tenemos el país enajenado, hermano. Ese es otro gran problema, que ahí sí que se necesita inspiración y creatividad para ver cómo es capaz de esa trampa. Y de eso no hay un político que te diga, de todos los que vos ves,
nadie te dice de que no tiene autonomía el gobierno que surja de la voluntad popular para poder tener una sola iniciativa para recuperar su patrimonio, su dignidad, su bienestar, en fin, una vida digna de la población. Entonces fíjate vos cómo estamos tan entrampados en todos los órdenes. Y lo más que te debe dar bronca es que nadie te habla de esto. Y yo que me gustaría explicártelo mejor, me gustaría sentarme en una mesa y con detalle. Por eso es que yo busco gente que nos capacite, que nos ilustre, que nos prepare. Por eso quiero juntar a gente de distintas cosas para empezar. Qué sé yo, es como si estuviera un cuerpo debilitado totalmente, que no puede casi ni caminar. Yo considero así, fíjate. Yo considero la Argentina como un enclenque enfermo, debilitado y que apenas camina. Y las ideas mías modestas son solamente para darle unas vitaminas y darle un poco de calor y darle un plato de sopa para que por lo menos se pueda mantener parado. Y esos son los proyectos que yo hablo de hacer nosotros dentro de nuestras limitaciones, o sea, generar puestos de trabajo poniendo a la gente a sembrar papas, a plantar árboles, a sembrar frutales, a hacer almácigos, a criar chanchos, a criar gallinas, a hacer cooperativas, a venderlos entre nosotros, a crear un mercado interno entre nosotros sin depender del dólar y de la divisa y de los intereses, en fin, generar nosotros dentro de nuestro perímetro escaso una vida propia a nosotros, para poder empezar a fortalecer nuestro cuerpo orgánico, ese tipo enclenque que hoy está debilitado en todos los órdenes, y a partir de eso crear una posibilidad de fortalecernos y entonces prepararnos, educarnos, darle a esa gente que no tiene comida, darle una vivienda digna, en fin, integrarlos a que ellos mismos se piensen a realizar. O sea, estamos convocando a la gente que piense, que hay mucha gente que piensa, que no son funcionarios públicos ni agentes del gobierno, que pueden aportar ideas extraordinarias. Es decir, tenemos nosotros que crear el país paralelo que necesitamos, porque el país originalmente nuestro está en manos extranjeras. Nosotros tenemos que crear un país paralelo para los pobres y generar riqueza para los pobres dentro de la pobreza. Y para eso se necesita inteligencia y gente que nos explique las pocas posibilidades que tenemos. En fin, hoy quería traerte esta reflexión porque esto alimenta una esperanza. O sea, no está todo perdido. Puede pasar lo que pase, pero si nosotros tenemos asegurada la comida y tenemos la posibilidad de ingresar al campo de la vivienda y la dignidad y la educación, ya estamos haciendo algo dentro de todo el corset que tenemos puesto por los que en los últimos 20 años nos han llevado a esta situación. Los últimos 20 años nos han llevado a esta desgracia y ahora te están pidiendo que los vuelvas a votar. Y yo te estoy diciendo todo lo contrario, que esa gente no te va a resolver nada y que nosotros, si no empezamos nosotros a resolver las cosas con estas cosas modestas que estamos tratando de generar con ideas, no va a cambiar nada para nosotros y la pobreza cada vez se va a acentuar más y más. Por lo tanto, no tenemos que descansar un minuto. Hagamos lo poco que hagamos, tenemos que hacerlo todos los días. Nosotros no tenemos derecho a descansar ni a dejar de pensar, aunque sean equivocados y erróneas nuestras ideas. Plegate a la ilusión, plegate a la esperanza. Todo lo que nos prometen no va a funcionar. Esa gente no está capacitada y te lo ha demostrado hasta el cansancio en los últimos 20 años. Ahora viene tu parte, ahora viene tu momento, ahora viene la parte que vos tenés que poner, la que siempre nunca te quisieron aceptar. Así que ahí nos encontramos, soñando, delirando, que se rían todos. No importa, el que ríe último ríe mejor, hermano. El que ríe último ríe mejor, hermano.